a Terapia de Noticias y estos son los títulos. ¿Quién está? Baja de la escalera el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Se reunió con Macri, lo felicitó. Mike Pence aseguró las reformas de Macri devolvieron la reputación de Argentina en el mundo. Vamos a ver cómo es ese vínculo y lo que está costando. Esos billetes no son del bolsillo de Mike Pence, son los dólares. La economía después de las PASO, el dólar volvió a caer 17.35 y las Levax mantuvieron la tasa. ¿Cómo les va? Les voy a contar un pequeño cuento. No sé si así sucedió, pero me gusta imaginarlo de este modo. Hace exactamente 2 millones de años, el Australopithecus, quejoso, fastidioso, se acerca a su creador, a Dios, y le dice, si te gusta que fue Dios o la evolución, vamos a suponer que fue Dios, y le dice, no puedo más así. Yo sé que vos me entendés, aunque yo no hablo porque no tengo aparato fonador, todavía no me lo inventaste, pero vos como sos Dios me vas a entender de todos modos. No puedo más, estamos dirimiendo todos los garrotazos. Es palo va, palo viene, no podemos hablar, no se inventó todavía la política y todavía no se inventó el casco. Mírame la cabeza cómo la tengo, ¿qué podemos hacer? Entonces Dios lo mira y le dice, me vas a tener que dejar tu cerebro, tengo alguna pequeña idea para ayudarte. Y no hay ningún problema, el Australopithecus se lo dio y le dice, ¿cuándo lo puedo pasar a buscar? Dios se da vuelta, mira el almanaque, como esos almanaques de tintorería, y le dice, venite, no, espérate, venite, calcula bien, en 1.800.000 años. No será mucho, dice el Australopithecus, es que voy a tardar porque tengo que hacerle unos cuantos arreglos. ¿Qué le vas a arreglar? ¿Que tardás tanto? Pregunta el Australopithecus. Le voy a colocar el lóbulo frontal, que te va a salvar. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, entendelo así, es como las pastillas de freno, te van a permitir inhibir tus impulsos, vas a poder controlar tu impulsividad, te vas a poder sacar el casco, vas a poder hablar además porque te voy a haber colocado el aparato fonador y te voy a permitir que inventes la política. Todo eso va a suceder para que vos dejes de sufrir los golpes, pero dentro de 1.800.000 años. ¿Les gustó el cuentito? Ahora les quiero presentar unas imágenes que ocurrieron hace 1.800.000 años. Mentira, antes de ayer o ayer. Miren. Si vos naciste acá, vos naciste de este gobierno, boludo. Vos naciste del gobierno de Cristina, entonces ¿qué sabés vos? ¿Qué sabés lo que pasa en una casa? Vos no sabés lo que pasa en una casa. ¿Para qué vas a tomar todo esto? ¿Cuándo pasa la casa? ¿Por qué no vas a tomar la casa? No sé, boludo, yo no estoy trabajando con Macri, yo antes no trabajaba con Cristina. ¿Hace cuánto? ¿Hace 2 años? ¿Hace 2015? Dale un viaje. La verdad se le echó. Sí. No, el pasado. Eso sucedió en Mar del Plata, el golpe terrible, una discusión política, un muchacho de 19 defendiendo a Cristina, el muchachito de 14 defendiendo a Macri. Para algunas cosas, cuando uno piensa en términos de la grieta, no existe ni el paso del tiempo ni el invento de la política que venía a curarnos y a salvarnos de los golpes de garrote, y mucho menos el lóbulo frontal. Eso es lo peor de todo. Después, discusiones de panel, la verdad, son nada al lado de eso. Bueno, presento a mi equipo. Pablo Sirven, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esperemos que estos videos no se extiendan, especialmente ahora la campaña que va a ser más dura. Hace un rato se conoció un escrache a Daniel Malnati en Plaza de Mayo diciéndole de todo, ¿no? Y siempre hay alguien que está grabando para después subirlo y reírse, pero al mismo tiempo genera como una mala imitación, ¿no? Y un mal ambiente. Hay como una franja de irritabilidad que tal vez se tradujo en impulsividad y en violencia, y hay que tener mucho cuidado y estar muy atento con ese tema. Es solo política. Maya, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Diego, cansada, pero bien. Cristina había tenido un perfil mucho más bajo en la campaña, no era ella, no era una Cristina auténtica. Este escenario de polarización hará que otra vez empiecen con los garrotes de acá a octubre. No ayuda la polarización para bajar los decibeles, ¿no? Bien. Diego Cabot, gracias por estar. ¿Cómo andás? Por nada. Bien, bueno, un día que después lo vamos a hablar, si querés, más tranquilo, pero sorprendidos. Hoy me sorprendí temprano con el boletín oficial, una norma que salió, donde le daban ciertas facultades de Macri, presidente, al ministro de Transporte, Dietrich,
para clausurar y cerrar ramales. Bueno, fue un escándalo, a mí me dijeron de todo, ¿viste? Por haber puesto algo así. Y sin embargo, lo increíble es que era textualmente la norma, ¿no? Parece que el redactor de la norma no la pasó bien hoy. Bueno, vamos a hablar de eso después, vos lo vas a presentar. Está muy inscripto en el inconsciente colectivo el tren como sinónimo de prosperidad, aquella frase menemista de ramal que para, ramal que cierra, y la idea de que si el tren deja de pasar, bueno, es como las arterias, deja de circular la sangre y eso produce la muerte de las economías regionales, de todo. En realidad no sé si es exactamente esa la idea, me parece que después vos vas a explicar bien. Así es, después lo hablamos bien. Bien, y tenemos el gusto de que esté Mario Negri, que es diputado de Cambiemos, uno de los speakers más afilados. Gracias por estar. No, un gusto estar con ustedes. Bueno, te tiro una primera chiquitita, tenemos para vos, él ataja todo, pero vamos a empezar a patearle despacito. ¿Bien al pie o a la cintura? No, esta es bien el pie. Te quiero preguntar esto. Alguien dijo, no me acuerdo quién de los analistas de La Nación, que este triunfo, digo, más allá del empate o si gana por una uña Cristina en la provincia, este buen resultado había transformado una coalición o una alianza que era pro con radicalismo, etcétera, como en un partido o por lo menos en un gobierno con otra solidez. No, la solidez del gobierno, de cualquier gobierno, está dado por la legitimidad que le dé la gente. Eso está claro. Y me parece que hay una noticia en ese sentido y que hay que administrarla. Por lo general en la política los triunfos no hay que ponerle bebida al lado porque te puede emborrachar. Pero eso por un lado. Y por el otro, lo nuestro es una coalición donde el problema no es medir cuál es más fuerte, sino qué pasa si falta uno. Ah, pero entonces nos está dejando algunas preguntas ya servidas. Por si nadie había dicho eso. Porque ¿quién es el que podría no estar en el radicalismo? No, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que su fortaleza es en ser necesarios todos, útil todos. La ausencia, uno por geografía política, otro por personalidad, otro por poder, por ejercicio, pero Mario, te hago una es un prototipo. Te hago una interpretación de consultorio, digamos. Lo que vos estás diciendo es que el triunfo podría... Yo sé que no me la pediste y yo por eso no te la voy a cobrar. Pero lo que vos estás diciendo es que el triunfo puede marear a algunos, ponerlos omnipotentes y creer que pueden prescindir del radicalismo. No, en absoluto, ni pienso eso. Primero porque el radicalismo no está dispuesto a prescindir de la vida política argentina. Pero no. Creo que hay que administrar, creo que da para mucho análisis. Estas son pasos, no son las generales, y para mí se preparaban todo para ver una batalla únicamente de Buenos Aires, olvidándose de la geografía nacional del país. Aunque reconozco que en Buenos Aires había dos hechos muy importantes. Uno no menor, viven 13, 14 millones de argentinos. Y el otro, que el pasado era candidato. El pasado en el buen sentido, era Cristina. Hace 19 meses había sido presidenta. Ahora, el impacto de las elecciones que hubo en la geografía política nacional trajo noticias no esperadas, que son buenas para la democracia. Tuvieron un golpe fuerte el feudalismo. Nadie imaginaba. Y si alguien de Cambiemos te dice que lo sabía, es mentira. ¿Que sabía exactamente qué? No. Sabíamos que nosotros podíamos hacer una gran elección en San Luis, pero no ganar por la diferencia que se ganó. En La Pampa no se imaginaba que iba a entrar alguien distinto al peronismo a esas casas, a esos barrios. Santa Cruz fue se entró al templo. Se entró al templo es una frase que es original, ¿eh? Donde se reunieron por primera vez los apóstoles a diseñar la Argentina de la felicidad. Ahí fue el grupo, en Santa Cruz. Es decir, no se mide por la cantidad de habitantes. Ahí. Eso también vamos a ayudarte en vivo, ¿no?, a armar un título. Entonces sería, digamos, ganar en Santa Cruz es haber entrado al templo. Mira cómo te esfuerzo el título. ¿Es eso? No. Haber ganado en Santa Cruz es haberle facilitado a la gente no tener que ir a ver qué pasaba en Venezuela. Nosotros teníamos que tratar de no ser Santa Cruz, no hacía falta la otra. Mario, pero ahí no se ganó finito como podría ser ahora en la provincia de Buenos Aires, sino 17 puntos holgados. No, yo lo que... No, en Santa Cruz, digo. Muy holgado. Muy holgado. Pero en el caso de Cristina Kirchner, ¿cómo hay que contabilizar? Porque hasta hace pocas semanas decíamos, ¿no? El techo
de ella es 25 o 30 puntos. Después se empezaron a entusiasmar y dijeron va a ganar por 36, por 38. Y resulta que viene a empatar hasta ahora, sí, quizás empatar, gane a denunciar por fraude. 34. ¿Qué viene a hacer ese 34% ahora de Cristina Kirchner? No, hay una cosa que algún día tendremos que analizar entre todos, el capital político. Porque acá hay que pensar en esto. Hace 19 meses, un poco más, el Frente para la Victoria eran los dueños de la vida y la hacienda de los argentinos. Y se movían así en la geografía política de este país. Y hoy el capital político quedó reducido a lo que Cristina saca en Buenos Aires y algunos puchos de coletazos que residualmente obviamente van a tener, y gente que adhiere obviamente a ese pensamiento. Pero de ninguna manera alguien puede pensar que estos son los coletazos que hacen revivir, son los coletazos de las consecuencias del fracaso, que se van viendo despacio. Pero hay una pregunta que yo nunca escucho en los programas, son a los encuestadores. Lo mismo que le daban 13 puntos, lo mismo que daban 6 puntos. Ahora explican qué pasó el domingo, pero no qué pasó antes. Entonces, yo siempre pensé que era una elección difícil, pero pensé que podíamos ganar. Y creo que en octubre vamos a ganar. Yo creo que se va a poner en evidencia la polarización. Ella decía recién, Cristina va a cambiar la táctica. Bueno, era Heidi hasta hace una semana, ¿no? No era... ¿Cómo es la táctica que va a hacer? No, salió a hablar, porque el problema, yo creo que ella hizo un techo. El tema es dónde penetra, a dónde va. ¿Es solamente el mismo lugar donde se empobreció? ¿Cómo hace para penetrar en un sector medio? ¿Con qué? Si acá hubo un voto que nosotros decíamos, hay tantos indecisos, vieron que usted decía, como nunca. Yo creo que no eran indecisos. Había gente que acompañaba al gobierno y había algunos sectores con cierto enojo, porque todavía la economía no le había dado resultados los efectos, las tarifas lo habían golpeado, pero ahí hubo un salto cualitativo. ¿Y cómo... La gente decidió en el enojo darle un voto de confianza al gobierno y no votar el pasado. ¿Y eso por qué se va a repetir a la inversa? Si la opción es volver a Cristina, no es a otra. Bueno, hay una posibilidad, ahí va Maya. Los votos de Florencio Randazzo. Vení, sí. Randazzo, charlemos de vuelta, tal vez no estuve del todo gentil. Sí, pero yo creo que... Ya la gente de Randazzo está diciendo, si hubiéramos hecho una PASO, hoy estaríamos festejando. Sí, todo estuviste cabeza dura. Todo es posible, pero acá también hay una ola de confianza hacia el gobierno. Tengo la percepción como que dice, bueno, tienen que hacer las cosas bien, pero salimos del abismo. ¿Por qué voy a ponerme en riesgo a volver? Yo creo que cuando estos fenómenos se producen, salvo que ocurrieran errores que no van a ocurrir, tienden a acentuarse. ¿Por qué la gente en La Pampa que decidió dejarlo a Berna después de 30 años, ahora va a decir no me vuelvo con Berna dentro de 2 semanas? ¿Por qué? No, lo más probable es que se acentúe eso, ¿no? O sea, en octubre vos decís que se amplía la diferencia. Yo creo que sí, que hay muchos sectores, no digo en todos lados, pero hay provincias. Vos tenés en Santa Fe, se va a ampliar la diferencia. ¿Qué pasó en Santa Fe? Eso quería preguntar también, porque en Santa Fe ganó el kirchnerismo después de que el radicalismo se separó del socialismo, digamos, se reconfiguraron ahí un poco las fichas. Fue muy importante que el hecho político de que el socialismo y el radicalismo se separaran en Santa Fe. ¿Qué pasó ahí? No, ahí lo digo, no es una disculpa, va a ver cómo va a cambiar en octubre, por varias razones. Primero, los que sacaron 3, 4 puntos abajo, es voto que no va a ellos. Y en segundo lugar, históricamente en Santa Fe el peronismo siempre presenta muchas listas, han presentado las PASO, no van junto a la general. Y la noticia ahí es lo que pasó con el socialismo, ¿no? Y ahí quedamos menos de medio punto. Entonces, no quiero decir, pero lo de Entre Ríos, digo, hay una geografía homogénea nacional, pero también quiero decirte algo que nadie pregunta. A ver. Acá se elige en banca. Banca, nosotros vamos a pasar de 87 legisladores, hoy si se repitiera el mismo resultado, nada más, no que aumente, pasamos a 105, no tenemos la mayoría, son 129 los que hacen falta, pero en el 2016 que hubo que negociar, conversar, dialogar para sacar las leyes, para darle al gobierno las leyes más importantes, y eso va a ser más flexible y cambia la anatomía del peronismo también. Y también hay que negociar con menos gente, es más barato. No es más barato, políticamente es menos desgaste. ¿Por qué? Porque también había una liga de gobernadores que la semana pasada
eran todos iguales. Cuando se reúnan de nuevo, hay 8 que ya no son iguales. Perdieron y por mucho. Pero un minuto, tenemos a Cristina, que hoy a la tarde dio una especie de charla, conferencia junto con Agustín Rossi. Miremos un cachito a Cristina y después hablamos de los gobernadores y a quién vos ves como referente. A ver. Viendo lo que han hecho en su primera elección, porque esta es la primera elección que Cambiemos tiene que fiscalizar, organizar y garantizarle a los argentinos. Si en la primera elección que organizan y le garantizan a los argentinos pasa esto que nunca había pasado en la historia, ¿qué pasaría con el voto electrónico? Y uno piensa ahora por qué tanta insistencia con el voto electrónico cuando en todo el mundo están abandonando el voto electrónico. En las últimas elecciones de Holanda decidieron volver al papel porque se dieron cuenta que el sistema electrónico era vulnerable. Estamos detectando una serie de irregularidades impresionantes. Bueno, que vamos a ver oportunamente cuando termine todo esto, qué vamos a hacer con todo eso. Lo que quisimos fue no hacer lo que hacían otros, sino, si bien esto nunca ocurrió. ¿Vos recordás alguna vez en Santa Fe algo así? No. Lo que no hacían otro era Aníbal. ¿A qué te referís? Y cuando Aníbal era ministro, ¿ustedes se acuerdan que era a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana? Había que entrar a los empujones, hacían 20 conferencias de prensa. Pero es muy sencillo esto, busquen los datos del 2015 y van a ver cómo se va la carga. Macri aparecía ganando por 14 puntos y a lo último terminaba así. En esa época eran ellos gobierno. Es la misma empresa, ¿no? Y hay una cosa fuerte que dice ahí el subtítulo que nadie necesita en su casa, pero lo voy a inventar. Cristina acaba de decir, nos acaban de robar. Imagínense, si así nos robaron, con boleta electrónica nos desvalijan. Ah, pero Cristina, si viene un turista y se baja acá, cree que es una candidata que se presenta por primera vez. Ahora, Negri tiene... Espera, ¿a qué te referís? Cristina siempre está llegando, no tiene nada que ver con el pasado. Ustedes la escucharon en la campaña. Es una comentarista de la realidad, habla muy bien, pero en realidad te clavó 30% de pobre el día que se fue. Te lo dejó colocado, ¿no? Entonces, era inevitable que Cristina, esto digo para desmentir la teoría de que el gobierno tenía un acuerdo para pelear con Cristina y polarizarla. El hecho de que Cristina decidiera ser candidata era traer al pasado al presente, porque hace 19 meses dejó este país después de haberlo gobernado 12 años con su marido. Inevitablemente. Tanto es así que Cristina se convirtió en Heidi, Cristina se escondió, Cristina no habló de Maduro, lo abandonó a su amigo, no fue capaz de ser solidaria con Maduro. No habló de nada, no habló de Debido, que fue su ministro durante 12 años, el más longevo políticamente. Ni siquiera se solidarizó públicamente. Lo que quería es que la sociedad argentina tenga un estado de amnesia con el pasado e imaginara que por primera vez ella se presentaba para redimir a la República de los ricos que la habían saqueado. Y en realidad, en nombre de los pobres, dejaron un país que cuesta muchísimo. Es como subir al Himalaya en bicicleta prácticamente el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Con errores, obviamente, ¿no? Pero la verdad es que además, no sé, los que saben de economía, yo les dije hoy, el gradualismo en la Argentina, yo adscribo al gradualismo. Creo que te dije un día en tu programa acá que lo que te recomiendan otra cosa te cortan las piernas y te dicen que vaya a verlo a ellos después. Pero el gradualismo, la verdad... Mario Negri se refiere a los economistas que dicen hay que achicar el déficit más rápido, sí, hay que sacarse de encima... Pero lo que te quiero decir es, sé que la impaciencia social le juega malas pasadas al gradualismo, no la aguanta. Esta es la primera elección entre no volver al pasado y eso, que la gente decidió bancarse costos de sacrificio del gradualismo. Ahora, obviamente, nosotros no podemos decepcionarlo. Acá no hay cheque en blanco. Acá lo que hay es un voto de confianza. Hablando de gradualismo y de octubre, ya le quiero dar paso a Maya, pero si no, yo tengo una memoria frágil, me anoté. El tema del fútbol pago, que muchos decían, ya se larga el fútbol pago. ¿No es una cosa mala para el gobierno que la gente en algo tan sensible empiece efectivamente a tener que pagar justo antes de las elecciones y que diga y se instale el prejuicio de se vuelve a privatizar todo, mirá, volvemos a
nos secuestran los goles otra vez. Es un país que se simplifican mucho las cosas, pero la sociedad, gracias a Dios, avanza mucho más que los dirigentes. Separa las cosas, va diseccionando, se va madurando. Escuchá, Miguel, que le llegó la tarifa de gas. ¿Qué? 2 días antes de la elección. Mirá si quiere confiar, si le dio un voto de confianza al gobierno. Y lo votó. ¿No? Entonces, lo del fútbol. Maya. Digo, el radicalismo siempre defiende mucho las instituciones y la noche del domingo pasó algo que no estuvo bueno, digamos, para el ciudadano que estaba en su casa mirando la elección, que es, el escrutinio fue con la misma dinámica que en años anteriores, incluso fue un poco más rápido e incluso se escrutaron algunas mesas más. Pero lo cierto es que a las 10:30 de la noche un candidato se dio por ganador o festejó, se vio un clima de festejo en el búnker. A las 4 de la mañana vimos, los que se quedaron despiertos, a otra candidata dándose por ganadora. Y probablemente, digamos, hay un resultado muy cerrado que puede darse vuelta. ¿Estuvo bien ese búnker? No lo maneja uno solo. Hay un hecho colectivo del comportamiento nuestro. No es una excusa, pero, digamos, también hemos hecho de las PASO un plebiscito nacional. Y estamos seleccionando candidatos, ¿no es cierto? Tiene su importancia. Cuando se vota nada es neutro. Pero, digo yo, ¿y la política sola? ¿Y los colegas de ustedes que a las 6 de la tarde dicen ganó tal, en vez de decir no, son una encuesta? Y se encienden las pantallas y entra una cosa colectiva. Yo estuve en el búnker, bueno, estuve acompañando al presidente. Inclusive les quiero decir algo. Puede ser que el clima de festejo era mucho más fuerte que las palabras. Porque, por ejemplo, María Eugenia Vidal no dijo ganamos, dijo hicimos una buena elección. Una muy buena elección. Y yo he estado con ella ahí. El clima, reconozco, había un clima de festejo, pero además de festejo, les digo a ustedes, cuando te dijeron que perdieron los Rodríguez Sá, hoy echó todo el gabinete Rodríguez Sá y se quedaron los 2 hermanos que eran los candidatos. Cuando te enteraste de que ganabas en La Pampa, ¿no? O que se incorporaba Entre Ríos, bueno, había un clima. No lo estoy justificando, digo es así. Cuando Cristina ganaba, escúchame, no era clima, pero te llevaban a cococho, no te preguntaban de dónde venía. Entonces, ahora, Mario, así, lo que dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña, sí, bastante socarronamente, pero es la verdad, que se quede tranquila que el 100% de los votos son de ella, porque claro, las PASO no son para afuera, sino son para adentro, ¿no? El competitivo interno que acá la mayoría no quiso tener. Es muy buena la aclaración que hace, porque en realidad es la selección de candidatos de cada fuerza. La fuerza de ella, que no quiso ir a una interna con Randazzo, era una fuerza que fue a votar porque la ley de las PASO obliga a que te presente igual, aunque no compitas con nadie. Ellos no competían con nadie. Ganan todos los que no compiten, ganan de movida. Por supuesto, ganan de movida, ¿sí? En realidad, las 2 conclusiones eran que Cristina iba a ganar esa interna y que Cristina era muy probable que sea senadora, que me parece que era un deseo bastante fuerte que tenía, aunque lo oculte. Bien, yo quiero pasar a enumerar y a mostrar la colección de fantasmas que dan vuelta, algunos se tendrán más asidero, otros no, que es la colección de fantasmas primavera-verano, que es realmente, si el gobierno, y retomo el principio del programa, vos dijiste, a veces el triunfo puede marear, es como el alcohol, hay que tener cuidado con el triunfo. Y si alguien quiere apretar y poner la pata en el acelerador con cambios más abruptos que puedan ser incómodos socialmente, te lo digo con la palabra que se usa, el ajuste. En algún momento el déficit fiscal, que es de 8, hay que achicarlo. ¿Qué van a hacer con eso y cómo lo van a hacer? Lleva mucho tiempo. Yo tengo una opinión personal, no comprometo al gobierno. Yo creo que nadie puede imaginar un país que viva con un déficit del 8% y financiando el déficit con endeudamiento externo. Bueno, eso es lo más vulnerable como crítica que se le hace al gobierno. No es lo más vulnerable. Acá hubo un déficit que se arrastró y se sostuvo en parte para sostener con gradualismo y no venir, como te dije, por la ventana con un hachazo. Clarísimo. Segundo lugar, yo creo que vamos a cumplir las metas del 4.2 este año, del déficit, pero obviamente que hay un desafío enorme, pero un desafío, y perdóname, yo no quiero ser extenso en esto, muy breve, hay una tranquilidad.
nosotros no somos mayoría absoluta. El gobierno no puede sacarse las ganas con nosotros de decir yo voy y le hago meter a los argentinos. Primero, no lo va a hacer ni el presidente por convicción. Segundo lugar, para sacar leyes hay que dialogar, hay que consensuar. Entonces, cuando vos reclamás consensuar desde la oposición, es decir que vas a participar y vas a modificar y vas a decidir. Entonces, la Argentina tiene una agenda pendiente. La agenda, después por ejemplo, octubre. es reforma jubilatoria, subir la edad de jubilar, porque es muy caro sostener, dice gran parte del gabinete, ese sistema. Yo un tema de eso, por ejemplo, en campaña creo que hay que tocarlos con mucho cuidado. No se habla. Pero está bien, pero lo que la gente quiere saber también. No, lo que te quiero decir es que no es un ping-pong. Jubilación sí, jubilación no, plata sí, plata no, los gobernadores sí, los gobernadores no. Acá tiene que haber reforma tributaria y tiene que ser acordada. Hay que redefinir la relación bien de la nación con las provincias, firmando federalismo, pero todos siendo responsables con el gasto, obviamente. Hay una comisión para analizar 2 años un régimen previsional. 3, todos queremos que cada hombre tenga un trabajo, y eso es un problema del mundo, no de la Argentina. Tenemos una revolución del conocimiento, una revolución tecnológica que pesa sobre la cabeza, aunque Macri no esté en el gobierno, y la política argentina la va a tener que abordar, va a tener que discutir. Lo hará en el Parlamento, afuera, no creo la grandilocuencia, pero hay una agenda de asignaturas pendientes del país muy importante. Nosotros hemos vuelto al mundo y hemos ganado en confianza, pero de la confianza a la decisión de venir a arriesgar y quedarse acá, hay que dar muchas señales. Pero Mario, si a vos te dicen, mira, es como una negociación, yo te tiro un paquete, 10 cosas que quiero reformar o tratar con la oposición, pero en tu fuero íntimo sabés que necesitas estas 2 que son las más imperiosas. ¿Qué es lo más imperioso para el gobierno en términos de proyecto de ley, de reformas grandes? No tengo opiniones yo, pero no estoy en cabeza del presidente, no sé qué prioridades. No, yo creo que la reforma tributaria va a la cabeza. Es absolutamente inequitativo. ¿Qué sacarías? Diego, ayúdame ahí. ¿Qué sacarías? El problema que tenés es unánime, ¿no? Vos lo hablas con los empresarios, incluso mismo hasta con muchos sindicalistas. Te dicen, bueno, a ver, el tema de la reforma tributaria hay que encararla. El problema es que, digamos, cuando vos bajás los impuestos, inmediatamente te sube la otra cuenta, ¿no? Que te sube el déficit. Entonces, dice, el equilibrio es mínimo. Y dale, cuando digamos 3, vamos a dar un paso al frente y para atrás. Hay unos datos que son de la realidad. ¿No? Olvídate quién esté gobernando, el que sea. La Argentina tiene de déficit 12 puntos por encima del promedio de América Latina. Nosotros tenemos 42% del PBI, el promedio es 30, más o menos. Es decir, que ahí tenemos un problema. Un problema del que gobierne, eso hay que resolverlo. Tenemos en el gasto primario, el 70% del gasto primario se lo lleva la seguridad social y los salarios, ¿no? Es decir, que estamos muy ajustados. Entonces vos tenés que tener más ingresos, ¿no? Tenés que tener más inversiones y una reforma tributaria que sea más equitativa. Eso requiere un acuerdo político, requiere un acuerdo económico básico, porque de lo contrario, la Argentina no va a encontrar un carril. Pasará las elecciones, pasará un presidente, pero no va a arrancar. Hay un clic, así como se ha producido un clic ahora en la geografía política, yo espero que se produzca un clic en la geografía de la política argentina después de las elecciones de octubre. Mario, Córdoba, otro batacazo. Sí. Vos usaste una imagen muy fuerte que decías, el gobernador Schiaretti primero no se despegaba de Macri en el auto, estaba arriba del auto y después se bajó para tirarle piedras. Esa es una. Y la segunda es, ¿vos querés ser gobernador de Córdoba? No, pero la primera que te voy a decir que es la más importante, una exageración. Yo digo es así. El gobierno de los Kirchner, los primeros hasta el 2006, 2007, después se vino un desastre. Y con Córdoba hasta el 2011 inclusive anduvieron bien. Es más, le regaló la lista de la sota entera de diputados nacionales a Cristina. Pero después vino una pelea muy fuerte como todas las provincias. Ustedes vieron que no había hijo y entenado. Nadie venía olivo, tenía que venir de rodillas. Nadie se acordaba. Y solo 3 provincias hicieron juicio por la caja de jubilaciones. Una de ellas Córdoba, que nosotros la acompañamos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Schiaretti le dio bastante gobernabilidad al gobierno, fue razonable. Lo digo yo que soy opositor. Pero la campaña se le chispoteó el chip. Pensó que era la pelea contra el centralismo porteño. Y al cordobés le costó descubrir que si vos andabas en auto hasta 2 meses antes, agradeciendo que había vuelto el diálogo, de que había plata de la nación, que por supuesto faltan, y que las provincias es injusto lo que están pasando, y que te bajé de golpe y le empecé a decir, no me pediste nada. Bueno,
Y después se mantiene inalterable la relación hasta ahora del presidente con Córdoba. Y yo creo que una figura que le dije a un colega a usted de hoy, el cordón Uruguay, los Andes, el cordón productivo, agrario, todo ese se extendió mucho, ¿no? Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza, ¿no? Es decir, ahí hay un cordón, ¿no? Después podemos analizar socialmente, al que le guste, no le guste, pero un cordón a donde la economía ahora no pagaba políticamente, digamos la verdad. La economía, los brotes, no pagaban todavía, aunque yo creo que se empezaron a enderezar la flecha, pero no pagaba. Pero en esas zonas fue donde primero se empezó a asomar la agroindustria, maquinarias agrícolas, el campo, eso ayudó bastante. Y además la naturaleza, los cordobeses nunca fueron kirchneristas. Y la segunda pregunta... Sí, si va a ser gobernador, esta es la más importante. No, lo único que no hay que poner es el carro delante de los caballos. Escuchame una cosa, porque uno podría decir, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Hemos ganado Córdoba, diría el gobierno. Y ustedes podrían decir, ¿cuál es la mala? Que ganó con el candidato que puso Macri, no con un radical. No, pero eso sería un necio, no sé, no, es muy chico eso. No, se van a los... Todo el tiempo, si esto fuera una sesión, queridos amigos que nos están viendo, se juega lo siguiente, que vos lo enunciaste, no me lo vas a confirmar, lo digo yo, cárguenlo en mi cuenta, que es, ojo con la omnipotencia del triunfo, y siempre en el auto del gobierno maneja un poco Macri, Marcos Peña, etcétera, al costado, y un poco la idea de que el radicalismo va en el asiento de atrás, no van a hacer que nos pongan como la furgoneta en la segunda fila de asientos. Yo te voy a decir esto, el radicalismo gobierna Jujuy, Corrientes, gobernó Mendoza, tuvo muy buenas elecciones, ganó en Entre Ríos encabezando la lista, vamos a recuperar el gobierno de Entre Ríos, pasó en otras provincias, encabezamos como 16 provincias, es decir, tampoco no... Los ministerios... pero también te quiero decir esto, el radicalismo, para hablar del radicalismo no tiene que hablar de los demás, tiene que hablar de él. El futuro de cómo se ubica la política argentina, no en el gobierno de Macri, en la política, en la sociedad, cómo es una oferta electoral, que en eso consiste la política, que haya ciudadanos que te elijan a vos y no a otro, depende de vos, no depende de otro. Entonces, con tus virtudes, muchos de los valores del radicalismo ya son compartidos, y eso es un triunfo para el radicalismo, son valores que no son del radicalismo. Pero no quedó subsumido al PRO o a Cambiemos. No, en absoluto. ¿No? Si no, no hubiera pasado. No es el destino, digamos, ¿viste? Abrimos el programa hablando de las líneas evolutivas. ¿Sabe por qué del es mono al eso? Homo sapiens. No se puede, digamos, en un momento hay una línea evolutiva del radicalismo en donde ahí tenés dos problemas. Primero, no estamos en condiciones de entregarle el cerebro para que alguien arregle lo que debemos arreglar nosotros. ¿No hay uno ahí? No, lo vamos a arreglar nosotros. Y en segundo lugar, nadie puede subsumir al diferente. Lo que puede tener es coincidencia. Nosotros saltamos sin red en Gualeguaychú y no nos equivocamos, porque lo que se evita es lo que menos se reconoce. Y nosotros evitamos que el populismo continúe. Nosotros solos no ganábamos en la Argentina. Sin nosotros era difícil que alguien gane. Entonces se trata de compartir la visión y la responsabilidad histórica. Y el segundo paso es que a 2 años se ratificó que las asignaturas pendientes y la necesidad de mantener Cambiemos no han desaparecido todavía. Eso no quiere decir de que el radicalismo no deba ser una oferta electoral aún en Cambiemos. Quiero decirte, como si fuera esta una aguja de acupuntura, tal vez te duela, tal vez te afloje, que Fernando Sánchez, alguien de la mesa de Lilita, ha sido incorporado al gabinete, a la jefatura de gabinete. Ha ganado mucho. Bueno, o sea, como dice alguno, ha mojado Lilita ahí, se ha metido. ¿No tiene en esa mesa el radicalismo alguien? No, el radicalismo tiene muchos funcionarios. Tiene muchos pero funcionarios. en esa mesita de luz chiquitita, ¿no? Pero Ernesto Fernando... claro, te iba a decir eso, ¿no? Fernando es muy importante, no está en una mesa de luz chiquita. Es una gran persona, es una pérdida nuestra en el Parlamento. Quería preguntarle, porque vamos a primero decir el dato de lo que estábamos hablando, de los 15 distritos donde el radicalismo encabezó listas nacionales, ganó en 7 de esos 15. Sí, pero sabemos, me está cargando Chubut, que no es subir el Himalaya en bicicleta, es prender la luz sin foco. Totalmente. Es imposible. Eso lo concedo. ¿Sabés por qué encabezó el radicalismo? Porque fuera del peronismo lo único que hay es radicalismo ahí.
en Río Negro. Bueno, ahora apareció con el PRO, se hizo una campaña, hay un diputado, y mejoramos muchísimo la elección. Sin duda. Pero nos están cargando a nosotros encabezar. Escúchame, los que encabezan Ferrari van en Ferrari, nosotros encabezamos mula y no querés comparar igual el auto. No comparo, digo el dato. Lo que quiero decir que encabezamos en 18 lugares porque estamos en todo el país. Eso es lo que hay que leer de la geografía. ¿Y por qué además no de los se logra resultados. contener a todo el radicalismo y hubo algunos casos donde hubo internas? A Ricardito Alfonsín. No, que está donde hubo escuchando, internas, si en el Ricardo. radicalismo no hay internas, no existiría el radicalismo. Eso no te quepa ninguna duda. Y el peronismo ni hablar. Es decir, eso no me molesta. ¿Pero qué se le dice a esos radicales Fueron que muy no pocos. se sienten contenidos por Cambiemos? No, fueron muy pocos los lugares. Además no hay uniformidad. Y no te quepa duda de que hay diferencia y hay incertidumbre. Aquí nosotros estamos haciendo política, nosotros no nos estamos casando. Nosotros no vinimos a Cambiemos para ser los padrinos de los hijos de otro amigo del PRO. Nosotros estamos haciendo política con miradas distintas. ¿No están casados con el y PRO con una ustedes? interpretación Mario, de la ¿no están realidad. casados con el No, PRO? lo digo profeso así fuerte para que la gente lo entienda, tus televidentes, porque te escuchan al psicólogo, que me escuchen a mí un poco. Te digo esto, la verdad es que le costó al radicalismo, pero nosotros también no podemos trasladarle a otro lo que en el diván nuestro no somos capaces de resolverlo porque no nos sentamos, nos paramos cuando nos tenemos que sentar. Pero creo que la verdad es que tampoco vamos a desaparecer, como dicen algunos colegas de ustedes. ¿Y qué hablarían en la ese medida diván? que haya valores que defender, no va a desaparecer. Te puede ir mal, bien. Mirá, Lilita Carrió sacó el 1% una vez. El radicalismo tuvo crisis tremenda. Nosotros con la transversalidad se nos fue la mitad del partido. Ser candidato a gobernador era como una ofrenda, no sé, a la Virgen de Fátima más o menos. Te pedían por favor en ese momento. La política es dinámica. Lo que siempre hay que tener presente son valores que te identifiquen. Y en segundo lugar, ser una oferta electoral permanente para que la sociedad te pueda elegir. Yo creo que nosotros, así como simbolizamos enormemente la democracia con lo de Alfonsín y la figura, ya hay una generación que no sabe qué pasó. Nosotros tenemos que encontrar nuevos interrogantes con nuevas respuestas desde el radicalismo. Ese es nuestro desafío. Y abrir las puertas. Acá es más importante que lleguen a que se vayan y que venga gente joven. Y tenemos, miren, en la época del kirchnerismo, esto no es un reconocimiento a ellos, pero la sociedad demandaba un montón de nuevos derechos que estaban ausentes en la década del 80-90. Los partidos tienen que interpretarlo, pues los partidos políticos están en crisis global. Hay una sociedad líquida. Macron fundó un partido en 60 días y ahora lo tienen en jaque en Francia, ¿no? Pasa en todos lados. No va a venir nada por arte de magia. Pero yo no soy radical solamente por la elección, sino porque en la medida que pueda expresar mis valores en ese lugar. Y además una fuerza política lo es en la medida también que sea competitiva, que esté dispuesto la sociedad a que te elijan a vos, aún adentro de una coalición. La coalición es el signo de inteligencia más importante de la política porque es que los diferentes establezcan una prioridad para estar juntos. Y en la Argentina la prioridad se decía terminar con el populismo, terminar con la corrupción y recuperar la República. Esa decisión la tomó acertadamente el radicalismo. Ustedes acaban de ver el desempeño como speaker de Mario Negri, que es como en los penales en una final, cuando era la expulsión de Julio De Vido y se jugaba y había que hacer las alocuciones, lo pusieron a patear el último penal, el gobierno, Cambiemos, le dijo, Mario, vení, lo pateás vos porque tiene que entrar sí o sí, y esa fue una de las alocuciones más fuertes. La tuya se lo reconoce, entiende uno, de este modo el gobierno. Te vas a quedar un ratito, simplemente porque hemos cerrado todos los estudios y el diario con llave y no te podés ir un ratito más. Va a ser muy corta la tanda y seguimos y vamos a hablar de algunas cosas más fuertes con Mario Negri. ¿Les parece? Dale. Quédense. Vuelve. Terapia de noticias. Aprovecha la especial juguetería electrónica en Frávega y Frávega.com con los mejores regalos que todos quieren. Hasta 40% de descuento en gaming, hasta 30% de descuento en tablets y hasta 30% de descuento en audios seleccionados. Frávega, cerca tuyo siempre. Rock by Shakira.
Y ahora descubrí la fragancia dedicada a sus fans. Love Rock by Shakira. Estar al aire libre, según la ciencia, hace que nuestro cerebro libere serotonina. Y eso nos da valentía como para saltar de una roca y gritar: ¡Aguante All Boys! ¡Aguante All Boys! Va. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien. ¡Al mundo! Divanlito. Divanlito. Esta semana, oportunidades únicas en toda la línea de nuestros innovadores sofás cama. Conocelos, Divanlito. Bienvenido a casa. Esta excursión es exclusiva para usted, Juan Pablo. Muchas gracias. Elegí ICBC Exclusive Banking y podés obtener hasta un pasaje a Europa o Estados Unidos. Además, disfruta de servicios y beneficios todo el año. ICBC, sí. Aprovecha los días de descuentos en Despegar. Solo por hoy. Ofertas increíbles para irte a la playa. Paquetes, vuelos, hoteles y mucho más al mejor precio. No te pierdas los días de descuentos. El momento de despegar es ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Usted sabe que este es un gran momento para vender su propiedad. Hágalo con Max Plen Soaje Pinto, el que vende Max. Llame de mi parte al 4312-8544. Se lo recomiendo. Rock by Shakira. Y ahora descubrí la fragancia dedicada a sus fans. Love Rock by Shakira. Hoy en Mesa Chica, todo el análisis de las PASO de la mano de Beatriz Arlo. Además, el debate por la economía con Miguel Ángel Broda y las columnas de los mejores especialistas. No te quedes afuera de la Mesa Chica. Esta noche a las 22 en La Nación Más. Vuelven los encuentros únicos y las charlas imperdibles desde uno de los lugares más lindos del mundo. Vuelve Entre Dos. Te espero. Sigue Terapia de Noticias. Muy bien, y en el boletín oficial hoy apareció una sorpresa que alarmó a algunos, y es que le trasladaban la potestad a Dietrich de poder levantar vías. Y en este país levantar vías es como levantar el tren y es levantar la prosperidad, la conectividad, etcétera. ¿Realmente qué ocurrió ahí, Diego? Bueno, a la mañana apareció esta norma que la verdad que sorprendió por la redacción, ¿no? Por la redacción. Te voy a leer el párrafo puntual textual, que es muy cortito. Dice así: delégase en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias. Imagínate, ese párrafo, artículo 1 de un decreto de 4. Bueno, obviamente empezó, digamos, la polémica, ¿no? Pánico total. Claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como es el detrás de escena, parece que algún reglamentarista que lo redactó se cansó de dar explicaciones durante el día, o intentó al menos darlas, de que nunca pensó, que hizo un copy-paste de la norma anterior y demás. Lo real es que esa facultad obviamente estaban en cabeza del Poder Ejecutivo. La diferencia que hubo hoy es decir, mira, en realidad, para sacar, por ejemplo, un lugar de una estación que ya hace años que no pasa el tren, o para desalojar a gente y que está en terrenos usurpados o tomados desde hace mucho tiempo, hoy por hoy necesitas un decreto del presidente. O incluso hay vías que pasan por asentamientos que se van edificando y se van consolidando y los van mejorando, pero no pueden incluso levantar las vías. No sé Nada. si vos no le si podés, pasó en la Villa 31 también. Bueno, hay una villa que puntualmente fue una de las razones de este decreto, que es la villa que queda en la villa de Fraga, que le dicen que queda cerca de Chacarita, en un terreno ferroviario. Bueno, ahí vos no podés hacer, digamos, toda la urbanización que estás haciendo en Villa 31, porque los terrenos no son tuyos y demás. Tenés que hacer
si quisieras desalojar y darle otro destino al inmueble también, para todo necesitas un decreto presidencial. ¿Qué es lo que hizo esta norma? Darle esas facultades al Ministerio de Transporte. Ahora bien, cuando vos las explicaciones no las das antes, las tenés que dar después. Cosa que sucedió. ¿Qué sucede también y cuál es por ahí la parte, por así decirlo, un poco cínica de la sociedad argentina? Ya sabemos todos que el mundo, la conectividad y la Argentina geográficamente, sociológicamente y demás, cambió, incluso geopolíticamente cambió desde que se trazaron los ferrocarriles hasta el siglo XXI, ¿no? Ya todos sabemos, absolutamente todos, más allá de los nostálgicos ferroviarios y demás que añoran con tener un ferrocarril como entonces, que una línea radial como había en su momento no va a haber más en la Argentina y que ya hay cantidades de rutas que están ya servidas de otra manera por ómnibus que son más rápidos y son más eficientes, y ni hablar por aviones cuando avance el mundo de los aviones que van a decir que los micros van mejor que los trenes. No, lo que te digo es que son, digamos que no, a ver, no, sin duda que no, pero el tema es que cuando vos dejaste caer una vía de 600 kilómetros, no hay inversión que te pague eso, ¿entendés? O sea, no hay podés levantar, claro, entonces vos vas por lo más rápido, es el famoso Metrobús o el subte, ¿entendés? O sea, el Metrobús no suple el subte, pero digamos es una inversión muchísimo más barata que te soluciona el tema en el corto plazo. Mario, estamos hablando de esto, aprovechamos a Mario Negri, después hay otras cosas, pero porque acá hay un cable que es muy sensible y que este tema lo tocó, que es levantar las vías, es sinónimo de un gobierno que viene antiproductivista. No, porque además hay memoria, digo, hay cosas grabadas, ¿viste? Ramal que para, ramal que cierra, ven que son menemistas. ¿Te acordás? En 3 horas vamos a Japón, cosas que quedan grabadas. Yo creo que la explicación de él ha sido muy buena. La oposición trabajó mucho sobre los errores no forzados del gobierno. Por ahí las cosas más difíciles fueron resueltas y a veces las cosas más sencillas, en vez de explicarlas antes que explicarlas después, le han pegado más a la mitad de la red, ¿no? Y ha hecho por ahí un golpe mucho más efectivo. Pero, bueno, está claro, digo, Menem fue el que hizo posible que el ramal se levante, se cierre. Hay lugares donde prácticamente se han hecho pueblos arriba de la vía. Bueno, eso es lo que te iba a decir. En el interior, te diciendo, claro, digo, no se puede rearmar más, no existen, es más. Le pasan a los municipios los galpones, claro. Los municipios hacen centros culturales. Yo te diría, Córdoba está atravesada entera en el interior, en los pueblos. Lo que hay son centros, casas de la cultura, los galpones del ferrocarril, la municipalidad tiene oficinas. Todos son 20, 25 años. Ahora, que ojalá pudiéramos tener ferrocarril, no tengo ninguna duda, yo coincido. Estás hablando de otra geografía, con otro trazado, otro cordón productivo, ¿no? A ver, el gobierno ya dio, y Dietrich lo ha explicado 20 veces, cuál es la prioridad ferroviaria. Es el transporte urbano, el transporte ferroviario sirve para grandes centros urbanos, y ahí vamos a poner mucho foco, y después el transporte de carga. Punto. Transporte de carga, las zonas productivas fuertes y te baja los costos. Exactamente. Entonces, ese es la propuesta de Macri, te diría de Macri / Dietrich en materia ferroviaria. En el interior, lo que sucede, y esto me consta porque lo he hablado con algunos intendentes, algunos gobernadores, que por ahí gran parte, o sea, todos los pueblos, o gran parte de los pueblos del interior, están atravesados. Una columna vertebral es el tren, porque el pueblo se formaba alrededor del tren. Claro. Bueno, ahora detrás de la vía o del otro lado de la vía. Ahora tenés una demanda enorme de gran parte de municipios para que, no solamente para que les transfieran por ahí las partes de la estructura ferroviaria pura, los galpones o las estaciones y demás, sino mucha traza, por ejemplo, para hacer vivienda social. O sea, hay muchos lugares, porque además porque no es la traza sola, son los terrenos. Bueno, por eso, porque te quedó en muchos lugares del interior. No te olvides que cuando vos haces un plan social en el interior, dice, bueno, agarramos un terreno satélite. Bueno, pero cuando vos le llevas los servicios a ese terreno satélite, te sale mucho más caro que darle el terreno en el centro por ahí a la persona que se quiere hacer esa casa. Entonces, estos lugares han quedado en el medio de trazas urbanas que tienen todos los servicios en la puerta. Entonces son muy baratos. Ahora, la redacción de este muchacho que lo redactó deja mucho que desear. Obviamente, esto fue pan, digamos, como dice Mario. Le dejaron la pelota. Claro, vos que estás con las metáforas futbolísticas, déjamela picando en el área sin arquero, digamos. Y los muchachos hicieron un golazo, porque obviamente aventaron todos los fantasmas de privatizadores y demás,
y además de ramales que ya hoy no corren. ¿Qué dijo el Ministerio de Transporte formalmente? Dijo, nosotros no vamos a cerrar ningún tipo de ramal, no estamos pensando en cerrar ningún tipo de ramal de los que corren. Y vamos a ver de los que no corren con racionalidad qué es lo que se puede en algún momento volver a poner a funcionar. Te diría que pocos. Bien, hemos ganado, había dicho Cristina, recuerden. Y el resultado en las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. Maya, estrictísimamente, ¿puede ser cierto eso, aunque sea por 0.0 y algo? ¿Por qué Cristina puede ganar las elecciones, o ya las ganó quizás, pero todavía no lo sabemos, en la provincia de Buenos Aires, aunque por ahí a Mario le pongo un poco nervioso estos números, pero vamos a explicar por qué esto es posible, aunque hoy el podio lo encabeza Esteban Bullrich, hoy, la foto de hoy con el escrutinio provisorio que tenemos hasta hoy. ¿Y por qué eso se puede cambiar? Faltan escrutar 1.600 mesas. Exactamente. ¿Por qué? Porque son mesas que ocurrieron distintas cosas. O la autoridad de mesa se confundió y puso el telegrama o el acta adentro de la urna en vez de dejarlo afuera y ya nadie más que la justicia puede abrir una urna. O porque esos telegramas no fueron totalmente nítidos o tenían problemas en las sumas. O sea, había 40 electores en esa mesa y aparecía el número 50. Bueno, eso no puede ser, entonces eso hay que volver a contar de nuevo todas las boletas. Eso va al escrutinio definitivo. Eso lo va a hacer la justicia en el escrutinio definitivo, por eso lleva 15 días más. ¿Qué pasa? ¿Dónde están estas 1.600 mesas? Bueno, un 43%, o sea, 663 mesas, están en la tercera sección electoral de la provincia. 4 de cada 10 mesas que faltan contabilizar están en el lugar más fuerte donde sacó. En el lugar para Cristina, uno supondría, digamos. Hablamos de Almirante Brown, La Matanza, Florencio Varela y Lanús, no solamente porque suponemos que ahí Cristina es fuerte, sino porque en las mesas que sí se escrutaron, Cristina le sacó 13 puntos a Cambiemos, o sea que esa es la tendencia. Otras 532 mesas están en la primera sección electoral y ahí hay un empate. ¿Dónde es la primera? ¿Por qué hay un empate? Porque está San Isidro, Vicente López, por ejemplo, y también Hurlingham o Ituzaingó, ¿no? Es un lugar donde hay un empate. Y otro 22% está en todo el resto de las secciones electorales de la provincia. Ahí Cambiemos le sacó a Unidad Ciudadana 15 puntos de diferencia a favor. Es la ciudad de La Plata, es el interior. O sea, va a estar reñido, pero si uno hace una proyección. Mucho Mar del Plata, que era una. Sí, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata. ¿Se acuerdan de La Plata con Cristina Kirchner, no? Sí, exacto. Bueno, ganó Cambiemos. Si uno hace una proyección, entonces, puede ¿cuál ganar. es la tendencia si se proyecta todo esto que vos tenés contabilizado? Y Cristina podría ganar o por un margen muy pequeño o quizás hasta sacar 1 o 2 puntos más. ¿Qué te parece o cómo impactaría si gana Cristina por 1 punto, por medio o por 2? Ya estamos en octubre nosotros. ¿Qué quiere decir? Nosotros, los argentinos. ¿Por qué? Te voy a decir. Primero, cambió el clima, trajo tranquilidad sobre la intranquilidad en la sociedad. Fíjate vos a 24 Pero déjame horas. probar esto. Suponete que vos decís, si gana... No, porque acá si ganaba por 3... Acá lo que se imaginaba era... ¿En qué número era que cambia el clima? Lo que se imaginaba es que la geografía política del interior iba a significar muy poco frente a un gran triunfo de Cristina en Buenos Aires que se la equiparaba nacionalmente. Y la primera parte de esa ya no ocurrió, ocurrió a la inversa. ¿Cuánto era el gran triunfo? El gran triunfo era, primero, que vos tenés que pensar que en el 2015... Números. 2015 solamente ganamos 5 provincias nosotros. ¿Te das cuenta? Cambió radicalmente. Y la cantidad de votos también. Aumentó el porcentaje, Cambiemos. Ahora, y además Mario, golpeó lugares fuertes. El temor era que Cristina saque una determinada cantidad de votos que le permita encolumnar al peronismo. No, yo creo que eso... No, guarda, perdón, estoy muy lejos de conducir un programa o ser analista. Yo primero lo que creo, te voy a decir esto. No hay ningún faister en el peronismo todavía que haya aparecido que esté en condiciones de luchar con Cristina. Randazzo la peleaba por Twitter o sacaban un video en una pieza encerrada. Urtubey estaba en Salta porque se había casado hacía poco. No había nadie. Te voy a decir una palabra muy dura. En el peronismo, fundamentalmente en la política, desgraciadamente,
Los liderazgos suponen que superan al otro cometiendo un parricidio político. Y en el peronismo más que nunca. No aparece ningún dirigente del peronismo en esta etapa y en esta campaña que le disputara públicamente a Cristina de mandarla al rincón en penitencia por lo que le hizo al país. Hablaban de Macri. Lo intentó Massa y de algún modo la frenó en 2013 estoy hablando, y Randazzo lo intentó ahora. No lo estoy cuestionando personalmente. Creo que no tenían el volumen. Randazzo, faltando 4 días, habló 2 veces por la ventana, medio despacio, avisando que tenía diferencias con ella porque anduvo bien la tarjeta SUBE. Pero en el peronismo, para sustituir a un dirigente, tenés que mandarlo al rincón y no sale más. Ustedes saben cuando digo, es brutal, puede sonar injusto. ¿Vos te acuerdas cuando le dijo a Duhalde, Cristina, para ganarle la senaduría, de qué los tachó la provincia de Buenos Aires? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando dijo que prácticamente era el padrino. Escuchá. Digo, ese era el nivel de pelea. No había nadie. Escuchá, no muy había cortito nadie. porque Pablo Sirven tiene algo bueno. Sí. Si vos le tomás el pulso político a Cristina, ¿tiene sobrevida política Cristina? Bueno, la banca sí, porque se habla. Pero de construir un futuro de los argentinos pasó. Pasó. Bien. Como pasan otras cosas. Pablo Sirven. Este es el país del mundo que tiene más señales de cables de noticias, ¿no? Entonces, como hay tanto, la gente no solamente va en busca de noticias, sino va en busca de otra cosa. Eso es lo que pasó el domingo con C5N, ¿no? Todo el mundo a las 6 de la tarde puso para la señal que había anunciado que ganó Scioli, a ver qué hacían. Bueno, se portaron bien los muchachos, se les empezó a poner las caras muy largas porque hasta la madrugada no tuvieron buenas noticias, ¿no? El tema es que llegó a un pico a las 21:34 de 11 puntos. 11 puntos ya quisiera esta televisión de cadencia abierta tenerlos de pronto. O sea que lo que vos llamás consumo risueño funcionó. Fue quizás una etapa anticipatoria en los 90, aquella etapa de María Julia Alzogaray, fue un consumo risueño. ¿Cuánto de consumo de la revista Noticias? De la revista Noticias. Esa que salió con el bisón en la nieve. Como... Estaba marcando una época. Fue lo de Brancatelli. Eso quiere decir que la gente como que la compraba o consumía ese producto periodístico un poco para burlarse a eso. Para burlarse o para ver también algo del momento, ¿no? Fue lo de Brancatelli y Vidal. ¿Tiene algo de consumo risueño? Las memes, por ejemplo, donde Roberto Navarro le sacaba un instantáneo desolado. Y, bueno, lo hemos visto pasar por un montón de memes. La última que te cuento, para que veas cómo está cambiando la época, ¿sabés quién va a ser el nuevo conductor de Telefe Noticias al mediodía? Lo sé, pero decilo vos. Desde septiembre, Nicolás Repeto. Quiere decir, la noticia ya tampoco es la que era y el consumo risueño cada vez está más de moda. Muy bien. Muy buena, Es que no es así. Que hay, sí, un pequeño pie de página hace mucho tiempo, cuando recién... Macri se hizo cargo hablando con un directivo de C5N del ala, digamos, de Cristóbal López, que recordemos que es el dueño del holding que lo tiene. Me dijo, nosotros vamos a apostar a hacer negocios con la grieta. Esa es nuestra apuesta editorial, política, y vamos a ir por ser más radicales en las opiniones. Esas son lo que están viendo son las memes o eso se viralizó. De todos modos, bueno, está bien. Seré el que le sacó la foto. Navarro se puede reír y decir, seré un consumo irónico, pero acá están mis 11 puntos. Cuéntenme ustedes, chicos. Ahí está, ese es lindo. Cristina quiso hacer un revival en miniatura de una epopeya chiquita, en un teatro pequeño. Eso fue. Me la imagino yo hablando esa noche. Si lo hace con los ojos cerrados, hubiese imaginado 1 millón de personas. Hablaba de esa manera, ¿no? Hemos ganado. Era una cosa, es decir, el manejo del tiempo, de la espera, de salir. Muy cortito. Era como diciendo, tengo la Argentina en tensión. La Argentina ya estaba durmiendo cuando Cristina habló. ¿Eso sabe qué significa? Que había desaparecido la tensión. Las noticias del resto de la Argentina habían pasado a ser más importantes que el resultado que ella ya sacara. Mario Negri siempre tiene frases, así que vos decís, bueno, no te salen mal las frases a vos. No las frases. En tu otra vida podrías haber sido, ¿no? Payador, 1000 cosas podrías haber sido. Gracias por haber venido. No, un gusto. Ya está, mesa chica y está...